Era febrero de 2025 y el frío en Chicago era más intenso que nunca. Había llegado a Estados Unidos hace casi 10 años, cruzando el desierto de Sonora con apenas un par de botellas de agua y una mochila llena de sueños. Me llamo Javier, soy de un pueblo pequeño en Puebla, y como muchos, vine buscando una vida mejor. Trabajé en lo que pude, lavando platos, en construcciones, en fábricas. Hasta que finalmente, hace 3 años, conseguí un trabajo estable en una carpintería. Tenía mi rutina, mis amigos, y hasta había empezado a salir con una chica, Ana, quien era hija de migrantes como yo. Pero todo cambió una mañana de febrero. Ese día, como cualquier otro, salí temprano de mi apartamento para ir al trabajo. El cielo estaba gris, y el viento cortaba como cuchillos. Iba caminando hacia la parada del autobús cuando un par de camionetas blancas con el logo de ICE aparecieron de la nada. Antes de que pudiera reaccionar, 2 agentes se me acercaron. Llevaban uniformes azules y miradas frías. Uno de ellos me preguntó en un español con acento, ¿tienes documentos? Mi corazón se detuvo. Sabía que no tenía forma de comprobar mi estatus legal. Lo intenté explicar, les dije que llevaba años aquí, que trabajaba, que nunca había tenido problemas con la ley. Pero no les importó. En cuestión de minutos, me esposaron y me subieron a una de las camionetas. El viaje fue largo y silencioso. Me llevaron a un centro de detención en las afueras de la ciudad. Allí, me quitaron mis pertenencias y me dieron un uniforme naranja. Las instalaciones estaban llenas de gente como yo, hombres, mujeres, incluso familias enteras. Algunos llevaban días, otros semanas. Todos compartíamos la misma mirada de incertidumbre y miedo. Intenté llamar a Ana, pero no me dejaron usar el teléfono hasta el día siguiente. Cuando finalmente pude hablar con ella, su voz temblaba. Me dijo que estaba buscando ayuda, que contactaría a un abogado, pero yo sabía que las cosas no pintaban bien. Las políticas de inmigración se habían endurecido mucho en los últimos años y las deportaciones eran cada vez más comunes. Pasé 2 semanas en el centro de detención. Fueron días interminables, llenos de ansiedad y preguntas sin respuesta. Finalmente, me informaron que sería deportado. No hubo juicio, no hubo oportunidad de apelar. Simplemente me dijeron que me preparara para regresar a México. El día de la deportación, me subieron a un avión junto con otras 20 personas. Todos éramos mexicanos, todos con historias similares. El vuelo fue corto, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Cuando aterrizamos en la Ciudad de México, nos llevaron a un centro de atención a migrantes. Allí, nos dieron un poco de comida y nos explicaron que podíamos tomar un autobús a nuestros lugares de origen. Tomé un autobús hacia Puebla. Durante el viaje, no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás, mi trabajo, mis amigos, Ana. Me sentía vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado en Chicago. Cuando llegué a mi pueblo, mi familia me recibió con abrazos y lágrimas. Estaban felices de verme, pero también preocupados por mi futuro. La situación en México no era fácil. El país seguía lidiando con problemas económicos y de seguridad y encontrar trabajo no sería sencillo. Los primeros meses fueron duros. Intenté adaptarme, pero todo me parecía extraño. Extrañaba mi vida en Estados Unidos, aunque sabía que no podía volver. Ana y yo seguimos hablando por teléfono al principio, pero con el tiempo, la distancia y las circunstancias nos separaron. Ella seguía luchando por su propio estatus legal, y yo no quería ser una carga más en su vida. Hoy, 1 año después, todavía estoy tratando de reconstruir mi vida. Trabajo en una tienda local y ayudo a mi familia en lo que puedo. A veces, cuando cierro los ojos, todavía sueño con Chicago, las calles que caminaba, el olor a café por las mañanas, las risas con mis amigos. Pero sé que esa vida ya no es mía. Lo único que me queda es seguir adelante, con la esperanza de que, tal vez algún día, las cosas cambien. Esta es mi historia. Gracias por leer hasta aquí. It was February 2025, and the cold in Chicago was more intense than ever. I had arrived in the United States almost 10 years ago, crossing the Sonoran Desert with just a couple of water bottles and a backpack full of dreams. My name is Javier, I'm from a small town in Puebla, and like many others, I came here looking for a better life. I worked wherever I could, washing dishes in construction and factories, until finally, 3 years ago I got a stable job at a carpentry shop.
I had my routine, my friends, and I had even started dating a girl, Anna, who was the daughter of migrants like me. But everything changed one February morning. That day, like any other, I left my apartment early to go to work. The sky was gray and the wind cut like knives. I was walking to the bus stop when a couple of white vans with the ICE logo appeared out of nowhere. Before I could react, two agents approached me. They wore blue uniforms and had cold expressions. One of them asked me in accented Spanish, "Do you have documents?" My heart stopped. I knew I had no way to prove my legal status. I tried to explain, telling them I had been here for years, that I worked, that I had never had trouble with the law. But they didn't care. Within minutes, they handcuffed me and put me in one of the vans. The ride was long and silent. They took me to a detention center on the outskirts of the city. There they took my belongings and gave me an orange jumpsuit. The facility was full of people like me, men, women, even entire families. Some had been there for days, others for weeks. We all shared the same look of uncertainty and fear. I tried to call Anna, but they didn't let me use the phone until the next day. When I finally got to speak with her, her voice was trembling. She told me she was looking for help, that she would contact a lawyer, but I knew things didn't look good. Immigration policies had become much stricter in recent years, and deportations were becoming more and more common. I spent 2 weeks in the detention center. They were endless days, filled with anxiety and unanswered questions. Finally, they informed me that I would be deported. There was no trial, no chance to appeal. They simply told me to prepare to return to Mexico. On the day of the deportation, they put me on a plane with about 20 other people. We were all Mexican, all with similar stories. The flight was short, but every minute felt like an eternity. When we landed in Mexico City, they took us to a migrant care center. There they gave us some food and explained that we could take a bus to our hometowns. I took a bus to Puebla. During the trip, I couldn't stop thinking about everything I had left behind. My job, my friends, Anna. I felt empty, as if a part of me had stayed in Chicago. When I arrived in my town, my family welcomed me with hugs and tears. They were happy to see me but also worried about my future. The situation in Mexico wasn't easy. The country was still dealing with economic and security issues, and finding work wouldn't be simple. The first few months were tough. I tried to adapt, but everything felt strange. I missed my life in the United States, even though I knew I couldn't go back. Anna and I kept talking on the phone at first, but over time, the distance and circumstances drove us apart. She was still fighting for her own legal status, and I didn't want to be another burden in her life. Today, a year later, I'm still trying to rebuild my life. I work at a local store and help my family however I can. Sometimes when I close my eyes, I still dream of Chicago. The streets I walked, the smell of coffee in the mornings, the laughter with my friends. But I know that life is no longer mine. All I can do is keep moving forward, hoping that maybe someday things will change. This is my story. Thanks for reading this far.